Queridos hermanos, muy buenos días, feliz sábado. Nos da alegría ver la iglesia cada vez más llena, nos da gozo ver cómo nos encontramos reunidos en este lugar, más familias que nos acompañan y sin duda alguna es alegría poder tenerles en este lugar. En esta mañana tenemos pastores nuevos aquí en nuestro medio, no tan nuevos, ¿no? Ya los conocen, pero que ahora estarán al frente de la iglesia. Y hay varios. Aquí está el hermano Frank, está el hermano Juan, está David, está el hermano Díaz, está Efren, está Francisco, hermana Rosa, Francisca, Elvia, Pliego, todos vamos a fungir un papel muy importante en esta iglesia. Queremos informarles, antes que usted se entere, que a lo mejor ya se enteró, ni el presidente guarda los más íntimos secretos, pero ya a partir del próximo sábado vamos a tener la bendición de tener un distrito más grande. La iglesia del Señor ha crecido, nuestro distrito ha crecido, así que si en algún momento usted me llega a ver menos en este lugar, no es que la iglesia me hizo algo o que estamos enojados con la iglesia, sino que ahora una iglesia más se adapta a nuestro distrito. Eso quiere decir que antes su pastor tenía 2 iglesias, la iglesia de la Puente del Monte, ahora vamos a tener 3 iglesias por la bendición de Dios. Así que próximo sábado nos van a presentar la iglesia que se adapta a nuestro distrito, es la iglesia de Temple City, aquí arribita, aquí cerca. Así que el próximo sábado nos van a presentar en ese lugar. Ahora su servidor va a atender 3 iglesias, vamos a ser bendecidos por estar ahora en 3 iglesias y trabajar con más miembros de nuestra iglesia. Pero en esta mañana, queridos hermanos, al estar aquí nos da gozo y en esta mañana vamos a compartir con ustedes nuestra base bíblica. Estuvo en el primer libro de Reyes, pero antes de iniciar, primer matrimonio de la Biblia. Primer matrimonio de la Biblia. Estamos hablando de primer matrimonio de la Biblia, Adán y Eva. Muy bien. Matrimonio de la familia de Jesús. Estamos hablando de quién? Matrimonio en la familia de Jesús, en el hogar de Jesús, José y María. Matrimonio de nuestra fe, los padres de nuestra fe. Estamos hablando ¿de qué matrimonio? Abraham. ¿Y quién? Y Sara. Muy bien, correcto. Matrimonio que ha sido fruto de un trabajo manual. ¿Noé? No. Que ha sido fruto de un trabajo manual. Alguien trabajó por esa mujer. 7 años. Muy bien, estamos hablando de Jacob y Raquel. Pareciera este matrimonio una telenovela: amor, venganza y perdón. Estamos hablando de quién. Por amor y luego por venganza sucedió algo y al final el hombre la volvió a perdonar. Oseas, muy bien, estamos hablando de Oseas y Gomer. Matrimonio de la mentira. Aparentaban algo que no eran. Muy bien, estamos hablando de Ananías y estamos hablando de Zafira. Este matrimonio ha sido la respuesta a una oración. El padre quería la mejor esposa para su hijo y entonces el siervo a quien fue enviado dijo: aquella mujer que me ofrezca agua, esa va a ser la indicada que el Señor quiere. Estamos hablando de Isaac y Rebeca. Matrimonio de reyes en la Biblia. Reyes en la Biblia. Muy bien, tal vez uno de los matrimonios de reyes más famosos de la Biblia. Estamos hablando acerca del rey Acab y Jezabel. Un hombre el cual pudiéramos decir que moralmente era débil, pero una mujer que era dominadora. Este matrimonio, ella mandaba, ¿verdad? Como algunos matrimonios que existen. Miren que este matrimonio sumergió a la nación de Israel en una profunda apostasía.
El pueblo se aleja de Dios y entonces el pueblo comienza a buscar placeres mundanales y empiezan a vivir vidas en idolatría. Y la obediencia, hablar acerca de la obediencia de Dios en aquellos tiempos era un asunto raro, algo totalmente indiferente. Pero en ese tiempo también vivió el profeta Elías, cuyo nombre o cuyo significado de ese nombre ya era una predicación. Mi Dios es Jehová, o el Señor es, ¿qué cosa? Mi Dios. Y mira, mientras el nombre de la realeza estaba relacionado con Baal y aquellos dioses de aquellos tiempos, de la fertilidad y todo eso, el nombre del Hijo de Dios estaba relacionado con la adoración a Dios. Y así debiera ser. Recuerdo yo cuando empezamos a buscar un nombre para nuestro pequeño, por ahí también usted ha pasado tal vez esta experiencia. De pronto uno tiene la curiosidad por saber qué significa ese nombre, ¿correcto? Y entonces si de pronto usted ve por ahí que dice Dios maya de aquellos tiempos, ¿usted qué hace automáticamente? No me gusta, mejor no. Pero de pronto si usted ve que dice que el nombre es ángel de Dios o siervo de Dios o algo que tenga que ver con Dios, a usted le llama la atención. Y recuerdo que cuando con mi esposa estábamos buscando los nombres, veíamos el significado y decíamos, no, este no nos gusta. Y entonces llegamos a decir, bueno, ¿y por qué no es el Junior? Y lleva el nombre de su padre. Yo ni siquiera sabía el significado de mi nombre. Y entonces buscó mi esposa ahí y dice, tu nombre significa hombre sabio, sabiduría. Y es real, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, pero si él crece y no le gusta mi nombre, pues vamos a darle la oportunidad que tenga otro nombre más. Y empezamos a buscar algo que combinara con ese nombre y veíamos el significado y entonces llegamos al nombre Abdiel. Y entonces vimos que Abdiel significa siervo de Dios. Y entonces cuando combinamos los nombres Oliver Abdiel, dijimos, bueno, siervo sabio de Dios, nos gusta. Y entonces le pusimos el nombre a nuestro bebé. El nombre de un hijo de Dios. Tú y yo que conocemos de Dios, siempre nos va a gustar relacionar las cosas ¿con quién? Con Dios. No con las cosas del mundo, sino con Dios. Y entonces el nombre del hijo de Dios, Elías, estaba relacionado con la adoración a Dios. Y entonces sabemos la historia de este hombre. Después que este hombre anunció la sequía, huyó del rey que lo quería matar, él va y se esconde ¿en dónde? En un arroyo. En aquel arroyo llamado Kerit. Vamos a abrir nuestras Biblias y veamos esta fascinante historia que vamos a estudiar en esta mañana. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, ahí nos vamos a centrar en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Mira esta impresionante historia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Mira qué dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Y pasando algunos días, el arroyo, ¿qué cosa sucedió? Se secó, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces, por indicación de Dios, Elías hace lo que Dios le pidió. Pero llegó un momento en que el arroyo se secó, dice la palabra del Señor, y entonces
por indicación de Dios, ahora Elías se mueve a otro lugar. ¿A qué lugar se movió Elías? Conocemos la historia. Va a esa ciudad llamada Sarepta. Por ahí está más o menos el mapa. Era parte de la costa de Fenicia. Ahí aquellos que logran alcanzar a ver. Ahí en una estrellita roja está Sarepta. Más o menos estaba a 14 kilómetros hacia el sur de ese lugar llamado Sidón. Estaba más o menos un poquito más arriba de Tiro. Ahí en medio entre Tiro y Sidón se encontraba este lugar llamado Sarepta. Y entonces, buscando el significado de esta ciudad, encontramos allí que esta ciudad llamada Sarepta significaba crisol u hornalla de fundición. ¿Por qué? Probablemente ese nombre bíblico fue dado a esta ciudad porque precisamente en ese lugar, ¿qué es lo que se hacía? Se fundía el metal. Por eso ahí dice que significaba hornalla de fundición. En ese lugar se cree que se fundía el metal de aquellas épocas, y entonces Dios envió a Elías para ir a este lugar y ser sustentado por una persona especial. Seguramente Acab nunca lo iba a encontrar en ese lugar, a este hombre que él buscaba. Y entonces Elías, al ir allí por indicación divina, al estar allí en el arroyo de Querib, vemos cómo Dios ahora le ordena al profeta que vaya a ese lugar llamado crisol u hornalla de fundición. Mira, cuando Dios llama, cuando Dios nos envía a un lugar, cuando Dios nos da una indicación, cuando Dios nos lanza una misión, no siempre el cielo va a ser de color azul, ¿cierto? No siempre la vida va a ser color de rosa, o como tú tengas un significado ahí de que no siempre las cosas, ¿qué cosa? Van a ir bien. Vendrán tinieblas a tu vida. Probablemente el arroyo se va a secar. Pero Dios, queridos hermanos, nunca nos deja solos. Amén. Dios nunca te deja en tinieblas. Dios siempre está a nuestro lado. Y aun cuando Elías estaba allí en ese arroyo y el arroyo se había secado, inmediatamente, mira cómo dice la palabra del Señor. Si seguimos leyendo en el versículo 8, vemos que inmediatamente vino palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora, ¿qué cosa? Allí. Dios, queridos hermanos, nunca abandona a sus hijos, y menos aquellos que somos fieles. Amén. ¿Tú te consideras un fiel siervo de Dios? Amén. Y entonces mira lo que sucede. Dios ahora ve la necesidad del arroyo seco. Ahora Elías es enviado a esa hornalla de la aflicción. Dios ve la necesidad de Elías. Cuando el arroyo se secó, Dios no se demoró absolutamente nada, porque Él vio la necesidad de su profeta, vio la necesidad de Elías, y entonces Elías atendió la voz de Dios y obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces la voz de Dios estaba guiando al profeta Elías. Y hoy en nuestros días la palabra de Dios también nos guía en nuestros días. Dios ve la necesidad de Elías. Número 1, dice que el Señor le dijo: levántate y vete a Sarepta. Entonces Dios saca a Elías de su país, Dios saca a Elías de su ciudad y lo manda a otro lugar totalmente desconocido, a un lugar que él no conocía. Y entonces Dios iba a probar allí al profeta, pero especialmente iba a hacer algo especial con otra persona especial que estaba en ese lugar. Mira qué dice el versículo 9, sigamos leyendo. Y he aquí, yo he dado la orden allí a una mujer, ¿qué cosa? ¿Mujer qué?
viuda, para que te sustente. Una mujer. Recuerda bien que en aquellos tiempos había muchos prejuicios en contra de las mujeres, ¿cierto? Pero Dios no conoce los prejuicios. Dios hace a un lado todos los prejuicios porque Dios no trabaja con complejos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Dios no trabaja con complejos humanos y dice, allí le he dado la orden a una mujer viuda porque ella te va a sustentar. ¿Quién era? ¿Era el intendente de la ciudad? ¿Era acaso un empresario rico de esa ciudad? ¿Era acaso un comerciante rico? ¿O tan siquiera la viuda era rica? No. En esa época nosotros sabemos que habían muchas mujeres viudas. Y si en aquella época habían prejuicios en contra de las mujeres, ahora que esa mujer fuera viuda, ¿qué era lo que sucedía? La sociedad los hacía a un lado. La sociedad los hacía a un lado y entonces a esa mujer Dios envió a Elías, a una mujer que estaba completamente en la quiebra, a una mujer que podríamos decir que había perdido todo, inclusive estaba a punto de morirse de hambre. Y tal vez era la persona menos indicada para poder ayudar a Elías. Sin embargo, Dios, queridos hermanos, siempre tiene un propósito en sus acciones. Amén. Has enfrentado diversos desafíos durante este año que probablemente te hayas preguntado, ¿dónde está Dios? Pero ahora, después de un año, después que el Señor te ha devolvido tal vez tu trabajo, después que el Señor tal vez ha restaurado ese corazón quebrantado por esa pérdida de ese ser querido, ahora podemos entender que eran los propósitos de Dios. Dios, queridos hermanos, siempre tiene un propósito para el ser humano. Nosotros únicamente debemos creer y obedecer lo que el Señor nos manda, porque no hay nada del cual Dios no tenga el control. Dios tiene el control de todo. Dios ve la necesidad de Elías, vio la necesidad que Elías estaba pasando y ahora, mira algo importante, Dios ahora ve la necesidad de una mujer, de esta mujer. ¿Por qué Dios eligió a esta mujer? ¿Te has preguntado? ¿Acaso no la preocupación de Dios inicialmente era el profeta Elías? Dios estaba dirigiendo al profeta Elías desde que salió de aquel lugar y entonces la historia estaba centrada en Elías y ahora aparece esta mujer. Parece que Dios no solamente está preocupado por un hombre hambriento, sino también ahora por una mujer desamparada. En nuestros días, queridos hermanos, queridas familias, Dios ve nuestras necesidades. Y hoy, después de un año difícil, podemos decir que Dios siempre ha proveído de nuestras necesidades, ¿no es cierto? Dios siempre ha estado allí con nosotros. Él ha estado a nuestro lado. Él nos derrama tantas bendiciones cada día. Y mira ahora cuáles eran los pedidos de este hombre, de este profeta de Dios. En el versículo 10, si seguimos leyendo, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Número 1, ¿qué fue lo que le pidió Elías a esta mujer? Agua. Mira el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Ahora Elías le pide, ¿qué cosa? Alimento, le pide ahora el pan. Y entonces el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina
que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que después que lo comamos, nos dejemos, ¿qué cosa? Morir. La mujer le presenta a Elías lo último que ella tenía, lo último que le quedaba. Y Dios sabía que esta mujer ya estaba a punto de morir de hambre. Y entonces el Señor, de manera extraordinaria, ahora hace una prueba de fe a esta mujer. Le dice, Dios ahora le hace un pedido. Y entonces al pedido que Dios le hace, mira el versículo 13 que dice la palabra del Señor. Elías le dice a la mujer, no, ¿qué cosa? No temas. Me gusta esta expresión que utiliza en esta historia y se utiliza en muchas historias más. La palabra no temas. Elías le estaba diciendo a esta mujer, no tengas miedo. La Biblia no describe con exactitud esa parte, pero Elías, quiero imaginarme que le decía, no tengas miedo, no te preocupes. No, yo sé que tal vez tú no eres de la misma religión que yo, tal vez tú eres una mujer que ni siquiera eres israelita, es probable que ni siquiera conozcas a este Dios, a lo mejor ni sabes qué es el bautismo, ni sabes qué es estar bautizada, pero Elías le dice, no temas, mi Dios es un Dios maravilloso. Elías le estaba presentando ahora a su Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿qué habrá pensado esta mujer? Ni siquiera conocía al profeta. ¿Qué habrá pensado esta mujer? Una persona extraña que en vez de saludarme comienza pidiéndome cosas, especialmente lo único que yo tenía. Pero ahí estaba la promesa de Dios, le estaba diciendo, no temas. Y ahora lo interesante es lo que Elías le dice a esta mujer. Ahí en el versículo 13 que nosotros leímos, dice, no temas, ve y haz como has dicho. Pero mira lo que dice ahora Elías, pero hazme, ¿qué cosa? A mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti, ¿y para quién? Y para tu hijo. Mira. Ahora, ¿cómo se habrá sentido esta mujer? Una persona extraña que ni siquiera conoce, viene y comienza pidiéndole y ahora quiere que lo ponga en primer lugar antes que mi familia y mi hijo. ¿Quién haría eso? ¿Alguien le quitaría el bocado de su hijo para darle a una persona extraña? No, nadie lo haría. Y tal vez esta mujer habrá pensado, bueno, este está loco. ¿Cómo me está pidiendo cosas? Ni siquiera lo conozco y ahora dice que lo ponga a él en primer lugar. ¿Qué tantas cosas habrá pensado esta mujer sabiendo que era lo único que tenía y que después de eso ella ya estaba preparada para morir y entonces iba a tener que morir ahora antes de tiempo que ella había programado? Pero mira, Dios hace un pedido y entonces por medio del profeta Elías le hace una prueba de fe. Y dice la palabra del Señor en un texto que conocemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, que dice la palabra del Señor, vendrá por añadidura. Y entonces cuando nosotros creemos en esta promesa, cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, es allí cuando las ventanas del cielo se abren. Y nuestra fe, ¿qué cosa está sucediendo con nuestra fe? Está creciendo cada día más. Cuando nosotros confiamos primeramente en Dios, cuando nosotros reconocemos que Él es el dueño de todo, pero nuestra confianza está puesta en Él, y aunque no tenga trabajo, aunque tenga la alacena vacía, aunque no tenga cómo moverme, confiamos de que Él va a proveer nuestras necesidades. Y Él lo ha hecho así. Dice nuestro canto tema, hasta aquí, ¿qué cosa? Nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos creemos eso en esta mañana? Amén.
Después de ese pedido, ahora Dios hace una promesa. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija, ¿qué cosa va a suceder? Se vaciará. Porque Jehová Dios ha dicho así. Tal vez Elías le habrá dicho a esta mujer: a lo mejor tú desconozcas a este Dios. A lo mejor no conozcas el poder que tiene este Dios. A lo mejor nunca has probado a este Dios. A lo mejor pienses que es un Dios lejano. Quizás nunca lo hayas buscado en tu vida. Pero dice: así ha dicho Jehová. Le estaba diciendo Elías. Y entonces ahí venía la promesa de Dios, que la harina de la tinaja no se iba a escasear, ni el aceite de la vasija iba a disminuir. ¿Cuántas promesas nosotros encontramos en la palabra de Dios? ¿Te has puesto a contar las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas hace la palabra de Dios? ¿Alguien ha llegado a algún número por ahí? Que hayas buscado, no que encontremos. Dice hermano Mercado en Google, ya Google sabe más que nosotros, ¿verdad? Pones promesas de Dios y te sale la lista. ¿Cuántas promesas hemos buscado en la palabra de Dios? Mejor aún, ¿cuántas hemos probado de esas promesas? Porque nuestro Dios, queridos hermanos, es un Dios maravilloso. Es un Dios que hace promesas, trae más de 3,000 promesas a la palabra de Dios. Y mejor aún, es un Dios que cumple su promesa. La promesa más importante que Dios ha hecho, que creo yo para mí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. Y ahí viene la promesa: voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Para que donde yo esté, que dice el Señor, vosotros también estéis. Pablo asegura que todas las promesas de Dios se cumplen. Y lo leímos hace 2 sábados, la cita de 2 de Corintios, que dice: todas las promesas de Dios son para Él y se cumplen sí, en el nombre de Dios. ¿Qué habría sucedido si esta mujer hubiera dudado? ¿Qué habría sucedido si esta mujer no le hubiera dado eso al profeta y entonces hubiera corrido al profeta y hubiera comido lo poco que ella tenía? ¿Qué crees que hubiera sucedido? ¿Acaso aquella mujer habrá vivido? No habrá vivido. ¿Acaso hubiera permanecido su tinaja llena y el aceite nunca se le iba a acabar? No. Ni estuviera siquiera en la palabra de Dios, ni hubiéramos mencionado esta historia. Quizás la mujer ni estuviera viva para contarla. Si ella no hubiera creído, tal vez ahí en la tumba se hubiera escrito una, ¿cómo le llaman a la lámina esa? De la lápida. ¿Lápida? ¿Conocen lápida? En México conocemos. Tal vez si esa mujer no hubiera creído, no hubiera hecho lo que el profeta le hubiera dicho, a lo mejor ahí hubiera escrito: aquí yace una mujer que no creyó en Dios. Dice el deseado de todas las gentes, en la página 758, no se alcanza a leer ahí abajo, pero allí está en negro. Pero algunos dudaban: ¿siempre será así? Hay quienes encuentran difícil ejercer, ¿qué cosa? La fe. Y se colocan del lado de la duda. Mira, los tales pierden mucho por causa de ¿qué cosa? De su incredulidad. Pero esta mujer demostró su fe. Y entonces
fue fiel al pedido que el profeta le había hecho. Y Dios no solamente hace la promesa, sino que también sabemos que Dios cumple, ¿qué cosa? Su promesa. Pero esa promesa es condicional. Escucha bien, la promesa es condicional. Mira el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿por cuánto tiempo? Mira, dice la palabra del Señor que ella fue y hizo lo que Elías le había dicho. Podemos ver dos cosas importantes. Número uno, la mujer creyó. Y entonces al creer, por ahí estaba hablando algo la hermana Rosa, si no me equivoco el sábado pasado, ¿verdad? Acerca de la fe estaba mencionando, ¿no? Entre tener fe y creer, si era lo mismo o era diferente. Y entonces esta mujer, y al final quedamos que van juntos, ¿verdad? ¿Okay? Esta mujer primero creyó, y al creer, ¿qué cosa hizo? Obedeció. O sea, ejerció la fe en acción, obedeció lo que Elías le estaba pidiendo. Y entonces esa es la condición que Dios espera de ti y de mí. No solamente que creamos, oh sí, creo en Dios, sino que también obedezcamos para que entonces esa promesa se pueda cumplir en nuestra vida. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16: y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La promesa de Dios, queridos hermanos, es segura. La promesa de Dios es segura. Dios la va a cumplir, pero está en nosotros que decidamos creer y obedecer. Y si creemos y obedecemos, ¿cuál va a ser el final de nuestra historia? Un final feliz. Un final feliz. Como la historia, fue un final feliz. No solamente fue bendición para ese profeta hambriento, sino que también fue bendición para aquella viuda, sus hijos, toda su familia. Y entonces, queridos hermanos, debemos obedecer por amor, creer en Dios y entonces obedecer por amor. No por lo que el Señor va a cumplir en nuestras vidas, sino por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. No esperando que Dios nos derrame esas bendiciones, sino porque Dios ya nos ha derramado bendiciones. No es porque Dios ha hecho esa promesa y la va a cumplir, sino porque Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Termina diciendo: el deseado de toda la gente es, ahí no se alcanza a ver, la página 101. Y dice, pero la fe, no se alcanza a ver ahí arriba. Dice, la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Y ahí ya se alcanza a ver. La parte de arriba dice, la fe no va unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica ¿de qué cosa? De la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vemos que el Señor probó a esta viuda, y entonces probar no es lo mismo que provocar. No es que Dios nos quiere provocar para ver cómo vamos a responder, no. Probar no es provocar. Provocar es presunción, y ahí está el deseo de toda la gente. Dice que la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe, subrayé ahí que dice, se aferra a las promesas de Dios y entonces produce, ¿qué cosa? Obediencia.
La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar, ¿qué cosa? La transgresión. Queridos hermanos, en los momentos de crisis, o aun cuando el arroyo se seca, aun cuando pasamos por esa hornalla, ¿sabes cuál es la hornalla de fundición? Es el metal pasa por ¿qué cosa? Por el fuego, y entonces se trabaja este material. Entonces, aún en ese momento de crisis, aún cuando el arroyo se seca en tu vida, aún cuando estamos pasando por esa hornalla de fundición, Dios nos guía a través de su palabra. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Él sabe lo que a ti y a mí nos hace falta. Y entonces, en esos momentos difíciles, es fácil decir que Dios está al control de todo, pero es difícil tener la fe y ejercitar la fe de que realmente Dios está al control de todo. Pero en esos momentos difíciles, Dios nos dice, no temas. Y con esa palabra vienen las promesas de Dios, y Él es fiel para cumplir sus promesas. El mismo Dios de Elías, hambriento, el mismo Dios de esa mujer desamparada, de esa viuda, es el mismo Dios hoy y será eternamente nuestro Dios. ¿Te gustaría continuar recibiendo las bendiciones de este Dios? Acepta el desafío. Mi anhelo, mi deseo y mi oración es que cada uno de nosotros le demos a Dios el lugar que se merece, el primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero especialmente podamos disfrutar de esa bendición maravillosa y especial, poder morar con nuestro Señor todos los días hasta la eternidad. ¿Cuántos desean estar pronto en ese lugar? Que el Señor nos bendiga. Vamos a colocarnos de pie y vamos juntos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes obras de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina
En tus manos nos colocamos. Hemos pasado, Señor, diversas circunstancias, algunas más difíciles que otras, pero sabemos que tú tienes el control de todo. Confiamos, Señor, en esta mañana de que todo lo que sucede, Señor, sucede con un propósito. Ayúdanos a confiar más en ti, a que nuestra fe, Señor, esté aferrada a ti. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos para que cada acción, cada palabra, cada pensamiento, Señor, únicamente alabe y glorifique tu nombre. Aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de crisis, preocupación o dolor, sabemos que estás a nuestro lado. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalécenos en esos momentos que más necesitamos. Haznos sentir tu presencia. Pero sobre todo, Señor, la seguridad de que todo obra para bien. En tus manos nos colocamos. En el nombre de Jesús. Amén.